Labranza mínima, agricultura de regeneración, trabajar en armonía con las malezas. Por ahí me hace falta un video de malezas de plantas arbences, de plantas arbences, que tenemos muy arraigados esas palabras, la verdad. Tengo, por lo menos yo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal Campesino Soy, en donde vemos cosas sobre la agricultura. Y bueno, pues en este video quiero hablar sobre la labranza mínima o labranza cero. En muchos videos sabrán, bueno, los que ven mis videos desde el principio o desde hace tiempo, sabrán que yo he establecido bastantes cultivos a labranza mínima o a labranza cero. En algunos casos sí lo he hecho a labranza cero. Inclusive sí he hecho algunas prácticas de agricultura regenerativa que tienen que ver con dejar la maleza, bueno, lo que nosotros siempre hemos llamado maleza, que pues son plantas arbences, ya por ahí hice un video sobre eso, que se deja las plantas que ya estaban en el terreno, por así decirlo, ya no se labra, ya no se mete el tractor con los discos, o con los implementos comunes para voltear la tierra, sino que se deja las plantas que ya están, las hierbas que ya estaban ahí establecidas, y en algunos casos cuando son hierbas, por ejemplo, algunas gramíneas bajas, pues no hay problema, no hay tanto problema, pero pequeñas. Pero cuando son un tipo de especies de solanáceas, por ejemplo, o fabáceas, hay que meter un implemento que pues las acama y las va como que picoteando para que no se levanten, porque hay ocasiones en las que tú las acamas y se vuelven a levantar porque siguen estando el tallo pues bien, solamente lo único que hiciste fue derribarla y ya, entonces se vuelve a levantar. No se quiere que suceda eso para que esa capa de vegetal viva sirva de acolchado natural. En algunos casos la mayoría de estas plantas vuelven a retoñar o siguen vivas, pero así pues aplastadas, ¿no? Pero bueno, el caso aquí es la labranza, ¿no? La labranza mínima, la labranza cero. ¿Qué de beneficios tiene esta práctica, el sembrar sin labrar la tierra? Realmente tiene bastantes beneficios porque, miren, anteriormente con todo este rollo de la implementación de nuevas tecnologías y que nos han vendido la idea de que el suelo, si no lo trabajas con tractor o implementos o con una yunta o asadón para picarlo y voltearlo, se compacta. Siempre nos han dicho, no, es que si tu suelo lo trabajas así va a estar bien compactado. Y entonces nos dicen, pues métele el tractor o métele una yunta de bueyes o con un caballo, con su aradito, todo ese rollo, para que lo descompactes, para que lo voltees. Eso es mentira y realmente se compacta más cuando lo trabajas de esta forma que cuando lo trabajas así a labranza mínima. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando tractoreas cada que siembras o cultivas algo, tienes que hacerlo más profundo cada vez más profundo. Por eso hay un implemento que se llama subsuelo. Esa práctica de subsoleo es donde baja los ganchos, son unos ganchos grandes o cinceles grandes que bajan hasta una profundidad tal vez de unos 30-40 centímetros o más, para buscar nuevas tierras y que logre pues aflojar hasta abajo. Ya después se mete que una rastra, la surcada y todo ese rollo. Entonces se piensa erróneamente que las plantas llegan hasta esa profundidad donde rascó el tractor, pero en realidad les cuesta todavía más trabajo que en el caso de que dejes las hierbas que ya están o que por lo menos hagas una labranza mínima. Porque se nos ha vendido esta idea principalmente porque genera mucho dinero, ¿no? O sea, si no nos venden esta idea de labrar la tierra,
John Deere no vendiera tractores, Massey Ferguson no vendiera tractores, vendiera, pero a lo mejor muy pocos y con diferentes implementos, pero así con estos implementos gana muchísimo más dinero, además de que también pues todas las industrias grandes ganan, la industria petrolera, también a lo mejor manufacturera, ese rollo de ensamblajes de tractores, ¿no? El que vende los tractores, el que financia los tractores, es una cadena muy grande que dejaría de ganar dinero. Por un lado, pues obviamente son trabajos que finalmente tienen que generarse, ¿no? Para mucha gente. Pero bueno, se puede hacer de otras maneras, inclusive seguir utilizando tractores, seguir utilizando algunos implementos, pero ya conversionándolos a lo que se necesite, no a lo que se tenía pensado. Entonces, ¿por qué un suelo que trabajas constantemente se compacta más rápido y más fácil? Pues simple y sencillamente porque no dejamos crecer nada ahí más que nuestros cultivos. Y nuestros cultivos, como yo mencionaba en algunas ocasiones, ya los hicimos muy dependientes a nosotros. Si nosotros no le aplicamos un regulador de crecimiento en la raíz, un enraizador para que tenga un sistema radicular robusto, no va a enraizar nada. Si no tiene materia orgánica el terreno, tampoco. Y les soy sincero, la verdad es que yo creo que menos del 50%, menos del 40% de los agricultores aplican materia orgánica. Hoy en día ya hay más agricultores que hacen esas prácticas de aplicar materia orgánica, ¿no? Yo no estoy tan peleado con eso de meter un tractor y hacer labranza, pero sí sería mejor no hacerlo. Entonces yo podría asesorar a un productor que quiera meter tractor cada que cultive, perdón, a barbechar, a surcar y todo ello, pero pues con la responsabilidad de también aplicar materia orgánica. Finalmente pues se debe de hacer esa práctica. Ahora, ¿por qué digo que ya me fui por otro lado? ¿Por qué digo que se compacta más el suelo que trabajas constantemente? Lo mencionaba, ¿no? No dejas crecer más plantas más que tus cultivos. Y en realidad tendrías que dejar crecer las plantas. ¿Por qué? Porque se forma una especie de colchoncito, ¿no? Bueno, por así decirlo, las raíces de las plantas, de cualquier tipo de plantas, al crecer generan una porosidad aparte de la que la tierra tiene, aparte de la que la materia orgánica le da a la tierra, generan una porosidad, una especie de tubos microscópicos para la raíz y todavía más microscópicos para los pelos absorbentes. Y sabiendo ya que las plantas arbences, que son las que siempre crecen en nuestros terrenos, pues están ya diseñadas o pues ya se adaptaron tanto al suelo que es más fácil para ellas que su sistema radicular crezca, más rápido y más profundo y más amplio también. Y aparte pues solitas crecen, no necesitan de que nosotros les pongamos fertilizante, enraizador y todo ello. ¿Por qué? Porque este tipo de plantas están en armonía con la tierra. Cada que germina una de las semillas o crece una de las plantas arbences, los microorganismos que están en el suelo se le pegan como chicle, ¿no? Bueno, no, se le pegan pues porque hay una simbiosis natural ahí. Lo mismo pasa con nuestros cultivos, también se le adhieren estos microorganismos. El detalle es que nosotros con tanto fungicida, desinfectante, pues matamos todos esos microorganismos, ¿no? Aparte los herbicidas que matan las hierbas, pues si matas una hierba que tiene microorganismos en la raíz, pues los microorganismos también se van a ir, ¿no? Entonces esos microtubitos de la raíz que hacen en la tierra y de los pelos absorbentes hacen que la tierra no se compacte, a lo contrario de lo que nos han venido diciendo durante muchísimo tiempo, que si dejas un suelo así
con maleza, bueno, así como normalmente le llamamos, se va a compactar y tienes que meterle que el subsuelo y que después la arrastra y que después surcar y que no sé qué. Es una mentira muy convenenciera, pero también que pues sí, ¿no? O sea, es como que sí cuadra, ¿no? O sea, pues sí, vamos a mover la tierra, pues se va a descompactar. Y si no la movemos, pues se va a compactar. Pero no es así. En realidad, lo que está debajo de la tierra, que son estas raíces de las plantas arbences, son las que no evitan que se compacte. Ahora, si nosotros hacemos labranza mínima, o sí, hay implementos ya en la actualidad en algunos países de Europa, aquí la verdad no los he visto, creo, que en vez de voltear la tierra, y no hablo del ecoarado, que por aquí anda, en México lo anuncian mucho, ese ecoarado sí funciona, yo digo que sí, no digo que no, pero finalmente sigues labrando la tierra, ¿no? Finalmente sigues labrando la tierra. Hay implementos en los que solamente labras un tanto así de la tierra. O sí, me parece que de 10 a 15 centímetros, ¿no? Por acá, supongamos, ¿no? Lo de encima, la capa de encima nada más la vas arando. Y eso está muy bien porque es un tipo de labranza mínima. ¿Por qué? Porque ya con ¿cómo se dice? Ya con esa pasadita, ya no quitas esos microtubos que dejan las raíces de las plantas arbences. Con los implementos con los que volteas la tierra, se borran esos microtubos, lo cual hace que nuestras plantas, nuestros cultivos, cuando los establecemos en el suelo, se les haga más difícil penetrar la raíz, el suelo, perdón. ¿Por qué? Porque el suelo, cuando, no sé si se han dado cuenta, cuando está mullido, normalmente se forma una capa de agua cuando llueve o cuando riegas, de lo que sea, se forma una capa de tierra, perdón, una capa de tierra espesa así, que se va como que va compactando, va bajando la tierra, pues, ¿no? Entonces la tierra, conforme riegas, se va compactando y se va compactando, sobre todo en tiempo de lluvias, se va compactando, entonces queda muy junto. Los pequeños poros que tiene la tierra no son suficientes para que las raíces de nuestras plantas penetren bien en el suelo o penetren más rápido. Se van a tardar muchísimo tiempo y les va a costar mucho trabajo. Además de que si no tienen materia orgánica se va a tardar todavía más. Entonces, podemos dejar las malezas o las plantas arbences, ya no voy a decir maleza, podemos dejar las plantas arbences y sembrar a labranza cero. Pero finalmente pues las plantas arbences van a competir con nuestros cultivos. Ahora, les mencionaba del implemento que acama las plantas arbences, las acama y las deja ahí, ¿no? Esa sería una práctica muy buena, pero también si no quieres dejar las plantas arbences no hay problema. El chiste es que no metas estos implementos tan seguido, pues si quieres meterlos a lo mejor cada 3 años, cada 4 años, estaría muy bien, cada 2 años tal vez, pero es preferible buscar un tipo de implemento en el que, como les menciono, solo labres esta cantidad de suelo, 15 centímetros o 10 centímetros, nomás la capa superficial. A lo mejor se podría adicionar ¿cómo se dice? Los implementos que ya tenemos, a lo mejor podríamos modificarlos para que nada más se entierren un tanto así, ¿no? Una capita, nada más. ¿Para qué? Pues para que bote las plantas arbences y deje los microtúneles de las raíces. Esos microtúneles, bueno, vas a decir, o van a decir, están ocupados por la raíz de la planta arbense que acabas de quitar. Sí, pero pues se podría decir que se empieza a descomponer la raíz que queda ahí y deja el microtúnel para que después sea ocupado para otras raíces de otras plantas nuevas. En este caso, las plantas nuevas van a ser nuestros cultivos. Porque así funciona, o sea, se muere una planta que ya cumplió su ciclo de vida, por ejemplo, pues no sé, una planta que ya haya, como por ejemplo esta, ya nomás que chulada de raíz, mejor que la de nuestros cultivos, ¿no? Esta es una planta arbensis, ¿no? Parece de la familia de las
Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Solanáceas. Ahí se me fue el nombre. Sí, solanáceas. La familia de los jitomates, pues, de los tomates. Mira más que chulada, ¿no? Entonces esta planta echa brota una flor como amarillita y de ahí se desprende la semilla después, ¿no? Entonces ya cuando cumple su ciclo de vida se va a morir toda la planta hasta la raíz, pero los microtúneles que tenía la raíz se van a quedar ahí para que llegue otra planta cuando germine o pues se establezca otra planta, ocupe los mismos microtúneles que dejó la raíz. Entonces se le va a hacer muchísimo más fácil tener un sistema radicular a nuestras plantas. No cabe, a lo mejor no cabe en en el cuadro de la cámara, pero pues más o menos de 1 metro o más, ¿no? Dependiendo de qué tanta profundidad tenga nuestro suelo también, porque hay suelos muy profundos y hay suelos que no son tan profundos, pero fíjense, nomás chécanse, chulada de raíz, ¿no? Y tiene muchísimos pelos absorbentes, muchísimos, vean, no hombre, tiene y está muy grande y esto solamente fue lo que pues se vino con la planta cuando la arranqué. Hay más raíz allá adentro, o sea, más raíz más fina. Normalmente las raíces gruesas solamente están al principio, porque son las raíces de anclaje. Tal vez las raíces de anclaje se extiendan, no sé, a lo mejor unos 50 centímetros a la redonda y 50 centímetros para abajo, pero los pelos absorbentes son los que llegan más lejos y la mayoría de los pelos absorbentes crecen gracias a el trabajo de microorganismos benéficos que están naturalmente en el suelo. Entonces, inclusive algunos microorganismos como las micorrizas que se encuentran en todo el mundo, es un hongo, ¿cómo se llama? Bueno, que está en toda la tierra, ¿no? Que interactúa con todas las plantas, pero pues es algo natural, pues. Ese hongo hace que la raíz crezca, le hace una extensión a la raíz, pues. Es como si tú tienes una extensión de cable para enchufarla a la electricidad y tienes una extensión pequeña de 2 metros. Ocupas una extensión más grande para llegarla más lejos, la luz, la corriente eléctrica, para trabajar con tus herramientas eléctricas. Vas a traer una extensión de unos 6 metros a lo mejor, ¿no? Y ya la conectas y ya llegas la luz allá. Es lo mismo. Los hongos y las bacterias benéficas que interactúan en el suelo, la mayoría crean una extensión de la raíz, una extensión pero muy grande, muy larga y muy delgadita. Entonces eso les permite a las plantas arbences y a nuestros cultivos extraer nutrientes de más al fondo, de más al fondo de la tierra, de más lejos de la de más lejos de su pues zona de radicular, ¿no? Porque la extienden. También les permite extraer la humedad de más al fondo también igual, porque pues la humedad se va evaporando, se va yendo del suelo de arriba hacia abajo. En el subsuelo hay muchísima más humedad, ¿no? Los mantos freáticos, todo ese rollo. Obviamente pues a lo mejor no llegan las raíces a los mantos freáticos, ¿no? Pero finalmente pues si obtenemos este tipo de raíces con microorganismos, con materia orgánica, con un suelo que no está compactado por el paso del subsoleo y todo ese rollo de los tractores, los implementos, entonces podremos decir que necesitaremos también menos agua para cultivar. Es algo muy importante también ahí, porque cada vez necesitamos también más agua y cada vez hay menos agua. Hablando de agua dulce, agua de lluvia, por ejemplo. Bueno, pues, si llueve vamos a tener agua, ¿no? Como en esta ocasión está lloviendo bastante bien, aunque se retrasaron las lluvias, está lloviendo bastante bien. Y bueno, pues es por eso que la labranza mínima es muy buena. Yo creo que mis suelos se están recuperando, a lo mejor no tan rápido, porque a lo mejor no les estoy adicionando la cantidad de materia orgánica que se necesita para regenerar un suelo muy rápido. Pero
con la práctica de labranza mínima, y empezando a dejar algunos fungicidas, insecticidas, demás, se van a recuperar pronto. Y pronto vamos a entrar o vamos a hacer la conversión completa a una agricultura regenerativa, tal vez a un 80 o a un 100% de una vez. Porque sí, la verdad es que se gasta muchísimo dinero en fertilizantes, en pesticidas y demás. Y finalmente vamos a obtener productos que necesitas vender muy caro para subsistir, para sacar los gastos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver más adelante. Pero pues bueno, eso es lo importante de la labranza mínima. La labranza mínima la puedes hacer sin que tu cultivo sea orgánico, sin que cultives orgánicos. Puedes hacerlo en una agricultura convencional y te darás cuenta de que son prácticas muy buenas, beneficiosas para ti, para tu cultivo, para la tierra. Eso es lo más importante, que recuperemos nuestras tierras. En ocasiones me pongo a pensar que pues a lo mejor no es suficiente porque la población quizá vaya en aumento y necesitamos producir muchísimo. Pero también por ahí pues una alternativa sería la hidroponía, que pues obviamente cosechas en un metro cuadrado cosechas el doble, el triple o el cuádruple que lo que cosechas en un metro cuadrado en agricultura convencional o agricultura de regeneración. No es que, no te voy a decir que la agricultura de regeneración te multiplique tu cultivo. No, en realidad al principio vas a obtener menos rendimiento que una agricultura convencional, pero con el paso del tiempo, en unos 3 4 años, 5 años, vas a tener prácticamente el mismo rendimiento y vas a tener productos saludables para ti, para el consumidor, para todo el mundo. No es imposible, es difícil, sí, pero vale la pena, súper sí. Labranza mínima, agricultura de regeneración, trabajar en armonía con las malezas. Por ahí me hace falta un video de malezas, de plantas arbences, de plantas arbences, que tenemos muy arraigados esas palabras, la verdad. Tengo, por lo menos yo. Porque ya sacamos un video sobre la importancia de las plantas arbences, que me fui por las nubes, me fui por otros temas, y no fue como algo generalizado de las plantas arbences. El siguiente video va a ser exclusivamente de las plantas arbences, así que pues sígueme, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en un próximo video.